Buen día, compañeros y amigos. Soy Ramón García, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental que imparte la Universidad Abierta y Distancia de México, actualmente cursando la asignatura de Simuladores Ambientales. El presente video tiene como tema elementos de impacto ambiental en simuladores y se desarrolla con el fin de exponer la problemática ambiental en el agua por la contaminación que se genera con las descargas a los ríos. Bajo este escenario, emplearemos un simulador ambiental que nos ayudará a comprender el grado de contaminación. Iniciamos con la problemática ambiental. Por las diversas actividades que realizamos, hemos estado modificando las características de los recursos hídricos. Algunos ríos han alcanzado un grado de contaminación tal que el agua ya no es apta para el consumo humano y como consecuencia, los procesos para tratarla tienen que ser cada vez más complejos. El agua es indispensable para su uso en el hogar, pero también para algunas industrias y hasta para generar energía. Pero también se ha convertido en un recurso escaso y muy valioso, por lo que debemos utilizarla con mayor cuidado. Por lo que corresponde al tratamiento de aguas, la Conagua informa que en el año 2015 había 2.477 plantas de tratamiento en operación instaladas en el país, en las cuales se trataron 129.9 metros cúbicos por segundo, lo que equivalía al 57% de los 212 metros cúbicos por segundo recolectados a través de los sistemas de alcantarillado. En esta gráfica, claramente se observa que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para incrementar la cantidad de agua que se trata, solamente se ha alcanzado a un poco más de la mitad, lo que significa que demasiada agua, casi 98 metros cúbicos por segundo, están vertiéndose directamente a los cuerpos acuosos después de su uso, sin tratar, contaminándolos. Ahora les platicaré un poco sobre los simuladores ambientales, siendo estos una herramienta computacional o software que permite manipular las diferentes variables de un modelo de un sistema real, realizando experimentos con él para comprender su comportamiento e inclusive se emplea para evaluar estrategias nuevas antes de ser materializadas. Por ejemplo, antes de construir un centro comercial o desarrollo turístico cerca de la playa, se tiene que entregar a las autoridades ambientales la evaluación del impacto ambiental que resultará de esto, por lo que los simuladores ambientales facilitarán este trabajo. Cuando se requiere simular el comportamiento de la atmósfera para responder ante emergencias mediante la estimación de zonas de riesgo asociadas a la emisión de compuestos peligrosos, el simulador aloja del modelo analítico es una buena opción. Pero en este caso se empleará el simulador del modelo Streeter-Phelps, el cual fue implementado en Excel por el profesor de la asignatura, Rafael Silva García, para conocerlo y facilitarnos el aprendizaje. Este modelo se desarrolló en el año de 1925 y ha sido el punto de partida de muchos de los modelos ambientales actuales para aguas superficiales. Es un modelo matemático que consta de dos ecuaciones diferenciales utilizado para calcular el cambio de la concentración de materia orgánica y el déficit de oxígeno a partir del valor del oxígeno de saturación a la temperatura del agua del río. Puede resolverse analíticamente resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales y obteniendo unas ecuaciones con las que se puede calcular el oxígeno disuelto en función del tiempo. Con los valores obtenidos de estas ecuaciones, se puede construir una curva llamada en inglés Sag Curve, que tiene una comba o valor mínimo de oxígeno disponible llamado punto crítico, ya que ahí es donde los seres vivos de un río tienen la menor disponibilidad de oxígeno en el agua del río. La curva Sag o curva de oxígeno disuelto representa el comportamiento de oxígeno disuelto en un río o cualquier corriente de agua. En el balance de oxígeno disuelto se ven involucrados diferentes componentes. Los principales se clasifican como aportantes y consumidores de oxígeno disuelto. Algunos aportantes son la radiación, la fotosíntesis de las algas y el oxígeno disuelto aportado por los tributarios. Los fenómenos consumidores de oxígeno disuelto son la oxidación de la materia orgánica y nitrogenasia, el oxígeno demandado por el material depositado en el fondo y el consumido por las plantas acuáticas. Lo veremos ejemplificado en esta imagen. Primeramente, se tiene un río en condiciones óptimas.
sin contaminación, por lo que la concentración de oxígeno disuelto se encuentra en un grado de saturación alto. Los ecosistemas se están desarrollando de forma natural. Posteriormente, aguas abajo, tenemos una descarga de aguas residuales y se generan fenómenos como la turbiedad por la presencia de sólidos que impiden el paso suficiente de luz para el proceso de la fotosíntesis de las algas. Por esto va disminuyendo el oxígeno debido a las grandes cantidades que consumen los microorganismos heterotróficos. Esta baja de oxígeno también es compensada con el oxígeno presente en la atmósfera al hacer contacto con el agua. En un principio, la demanda de oxígeno en la columna de agua y en los sedimentos consume el aporte generado por esta reaireación. Como consecuencia, existe un punto en el cual se presenta un balance entre consumo y el aporte de oxígeno por reaireación. Dicho punto se conoce como el punto crítico. En esta parte influyen dos constantes: el coeficiente de desoxigenación carbonácea, que es la tasa con la que se consume el oxígeno por parte de los microorganismos para degradar la materia orgánica, es decir, la demanda bioquímica de oxígeno carbonácea, y la constante de reaireación, la cual representa la capacidad o velocidad con la que se oxigena un cuerpo de agua por introducción de oxígeno, ya sea por el contacto directo de la atmósfera o por fotosíntesis de las plantas acuáticas. Esta constante depende de diversos factores como turbulencia, condiciones de mezcla internas en el río, temperatura, velocidad del viento y la presencia de caídas, resaltos, etc. Aquí ya vamos viendo cómo disminuyeron la cantidad de peces. Algunos necesitan menor cantidad de oxígeno para sobrevivir, hasta que llegó el punto de que ya solo algunos microorganismos están sobreviviendo. Después del punto crítico, como mencionamos, la radiación empieza a incrementarse, reoxigenación empieza a incrementarse y la radiación es mayor que el consumo y el nivel de oxígeno empieza a incrementarse. Por eso se incrementa en este caso el nivel de la curva, ¿sí? Y hasta que, como lo hemos aprendido, la naturaleza se está regenerando sola. Algunos peces empiezan a desarrollarse y hasta este punto la zona limpia nuevamente, el ecosistema está funcionando de forma normal. Bien, ahora pasaremos a realizar algunos ejercicios empleando el modelo de Streeter-Phelps, recordando que por ser un simulador tiene algunas limitaciones. En este caso, el modelo supone un flujo en estado estacionario, mientras que el flujo en un río, las velocidades, las temperaturas y otras variables cambian de un punto a otro. Supone flujo pistón, el cual no es posible en un río debido al cambio de geometría a lo largo de su cauce. Esta se ensancha, se reduce, existen piedras de diferentes tamaños y más. Este modelo no considera la existencia de organismos como las algas, que, como vimos, son una fuente de oxígeno y que además dependen de la hora del día por la luz solar. En contraparte, tampoco considera los organismos bentónicos, que también demandan oxígeno. Si el río contiene muchos organismos, por ejemplo algas bentónicas, en el fondo pueden inferir en la demanda de oxígeno estimada. Recordando que este simulador ha sido diseñado en Excel por mi profesor y solamente al cambiar algunos datos de las variables, las cuales, como vemos aquí en amarillo, ¿sí?, de manera automática nos va a dar algunos resultados. Estos los podemos ver aquí en verde. Bien, vamos a pasar al primer ejercicio y vamos a ir explicando con cómo trabajar con la gráfica al mismo tiempo. Aquí vemos los datos del río, los datos de la descarga y los datos de la mezcla. Ya hablamos de lo amarillo y de lo verde. Vamos a ingresar los datos del río. Para este caso vamos a tener un caudal de 8 metros cúbicos por segundo, la demanda bioquímica de oxígeno de 2 miligramos por litro, 8 miligramos por litro de oxígeno disuelto,
La temperatura del río en este caso está en 20 grados centígrados y el área de sección, sección transversal es de 20 metros cuadrados. La reoxigenación, constante de reoxigenación y consumo, los vamos a obtener de unas tablas que tenemos más a la parte de abajo. El profesor nos las proporcionó. En este caso, como ven, yo puse el dato de 69 y de 0.1. ¿Por qué? Vamos a la tabla. Tenemos aquí dos tablas. Tenemos tres, la última se ve un poco. ¿Sí? Estoy poniendo que en este caso, considerando que es un río de grandes corrientes con velocidad normal, por lo tanto la constante sería de 0.69, y también puse 0.1 porque en este caso estoy considerando que este recibe generalmente agua residual tratada. 0.1. Vamos a irnos nuevamente a los datos. Para continuar insertando los datos de la descarga, en este caso consideré de una descarga de 0.463 metros cúbicos por segundo, 200 miligramos por litro de demanda bioquímica de oxígeno, 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto, y la temperatura de esta descarga está en 28 grados centígrados. De forma automática nos da que la mezcla que se forma aguas abajo, ¿sí? Tenemos el caudal del río, se inicia la descarga y la mezcla es de 8.46 metros cúbicos por segundo, y la temperatura tenemos de 20.44. Bien, quedamos que los valores de cuadros amarillos nosotros los vamos a insertar. En este caso necesitamos poner los miligramos por litros de oxígeno disuelto de saturación. Nos vamos a ir a la tabla. Tenemos con el solo dato de temperatura, como vemos, 20.44. Nos vamos aquí a la tabla, 20.44, aquí está 20, es de 9.1. Bien, este dato, como vieron ustedes, es el que vamos a insertar en esta parte, ¿sí? Y ya los demás datos ya nos los está arrojando. Un oxígeno disuelto de 7.67 en la mezcla, demanda bioquímica de oxígeno de 12.83, y el déficit inicial de oxígeno inicial de 1.43. Bien, ya va corriendo aguas abajo el río, una velocidad de 0.42, y el punto crítico se va a observar a 53 kilómetros, como ustedes ven aquí, 53 kilómetros, que es una distancia considerable, ¿sí? Y como les mencionaba, de la curva SAC, aquí también nos la presenta este simulador, ¿sí? Dijimos que iniciaba el río con un oxígeno disuelto de 8, y el punto crítico dijimos que a los 53 kilómetros, y también aquí vemos que la distancia es de 1.46 de tiempo para alcanzar el punto crítico, que en este caso serían, si lo convertimos, sería 35 horas. También esto nos va a ayudar, 1.46, lo vamos a ver aquí en la tabla que también nos facilitó el profesor, 1.46, y aquí tenemos 35 horas, ¿sí? 35 horas, y tenemos aquí el punto crítico. El déficit de oxígeno, el punto crítico, fue de 1.61 miligramos por litro, y el oxígeno disuelto en este punto es de 7.49. Aquí ya nos está cuadrando. Ya lo vimos, la curva de SAC, y aquí ya se está recuperando, ¿sí? Pero es un dato considerable. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Tenemos el caudal similar, la demanda bioquímica de oxígeno similar, el oxígeno disuelto igual, la temperatura y el área de sección transversal también. Lo que aquí varié fue la constante de reoxigenación y de consumo.
Aquí estamos considerando que el río solo tiene pequeños remansos, ¿sí? Por eso es de 0.22. Y también la constante de desoxigenación, ahora consideré que es agua residual sin tratar, por eso 0.7, lo vamos a ver aquí en las tablas. Estas tablas nos van a servir todo el tiempo para estar analizando. Les comentaba, ¿sí? Aquí vamos a observar, y como les dije, es pequeño remanso solamente, y 0.22. Está aquí, y también les comentaba que era 0.7 el valor en virtud de que era agua residual sin tratar, ¿sí? De aquí estamos obteniendo estos valores. Es por eso que también consideré una descarga de un caudal de 0.463, la demanda bioquímica de oxígeno, metros cúbicos por segundo, la demanda bioquímica de oxígeno de 100 miligramos por litro, el oxígeno disuelto de 2 miligramos por litro, y en este caso la temperatura fue un poco mejor, no está tan caliente como la anterior, y ya nos va a arrojar los datos de la mezcla, en este caso 8.46 metros cúbicos por segundo, la temperatura 19.45, y el oxígeno de saturación los vamos a obtener de la tabla. Vamos a la tabla, la temperatura en este caso tenemos de 19.45, por eso es que estoy considerando 9.3. Y como les comentaba, ya tenemos los demás datos de forma automática. El oxígeno disuelto de 7.67, demanda bioquímica de oxígeno de 7.36 y un déficit inicial de oxígeno de 1.63. ¿Sí? En este caso, la velocidad del río nos está arrojando el mismo simulador, que está a 0.42 metros por segundo, y la distancia al punto crítico de 77.40. ¿Sí? Es una distancia un poco mayor de la que estábamos mencionando en el anterior ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver el tiempo en días. 2.12. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a las tablas, .12, aquí más o menos son 51 horas. Y nos vamos aquí a la tabla, aquí lo estamos viendo, aproximadamente 51 horas, ¿sí? Y aproximadamente dice 4 el oxígeno disuelto que vamos a obtener el punto crítico, está 3.98, ¿sí? Y el déficit de oxígeno, el punto crítico, fue de 5.32, hasta este nivel llegó. Como lo podemos ver, aquí teníamos 8 y bajó hasta 3.98. Fue un poquito más grave esta situación, más distancia tuvo que recorrer para llegar a este punto crítico, más sin embargo ya lo vimos, más de 2 días, ¿sí? Y ya se empieza a recuperar el río. Vamos a la siguiente gráfica, el siguiente ejercicio que hice. Los datos igual son similares, ¿sí? En este caso las constantes de reoxigenación y consumo son las que varié. Estamos considerando que fue de 0.45 y igual de 0.1. Vamos a ver el por qué. 0.45 y 0.1. Aquí estamos. Es una corriente larga, pero ahora va a ser de velocidad baja, ¿sí? Y 0.1
¿sí? Nos vamos aquí. Es un río contaminado y es un poco más delicado, como lo estamos viendo. Y lo vamos a ver más adelante. La mezcla de los datos de la descarga también va a influir, como estamos mencionando. Son de 0.2 metros cúbicos por segundo menos descarga que estamos teniendo. La demanda bioquímica de oxígeno es de 500 miligramos por litro y un oxígeno disuelto de 1 miligramo por litro. La temperatura está caliente, ¿sí? Estamos a 35 grados centígrados. La temperatura de la descarga nos arroja ya en la mezcla un caudal de 8.20 metros cúbicos por segundo y la temperatura es de 20.37 grados centígrados. Estoy poniendo 9.1, nos vamos a la tabla. 20.37, 20.37, por aquí 9.1 y verificamos nuevamente. Hay que tener cuidado, cualquier dato que anotemos mal, pues la simulación va a tener las carencias y podemos ser menos confiables más adelante en nuestros estudios. El oxígeno disuelto que nos está arrojando esta mezcla es de 7.83 miligramos por litro, 14.15 miligramos por litro de demanda bioquímica de oxígeno y el déficit inicial de oxígeno de 1.27. Aquí ya vemos que se incrementa el déficit de oxígeno en el punto crítico de 2.28 miligramos por litro, ¿sí? Y el oxígeno disuelto en el punto crítico es de 6.82. Vamos a ver cómo sucede esto. Fue a una velocidad del río de 0.41 metros por segundo y la distancia al punto crítico son de 114.03 kilómetros. Mucho tiene que recorrer el agua para llegar al punto crítico. Es un poco menos la velocidad que lleva, más sin embargo, como pueden verlo ustedes aquí, ya el tiempo que transcurre son más de 3 días. Vamos a buscarlos aquí en las tablas 3.22. A ver si las tenemos. No las tenemos. Es más de 3 días, como lo estamos mencionando. Son 77 horas. Yo lo saqué de forma individual. 77 horas tienen que pasar para que llegue el punto crítico. Pero como vemos viendo, fue mucho el tiempo que transcurrió, mucho la distancia, pero el ecosistema se estuvo dañando todo el tiempo, ¿sí? No podemos decir como en los anteriores que fue más súbito, ¿sí? Y se recuperó. Así como está sucediendo esto, definitivamente lo mismo va a suceder para recuperarse. Estamos hablando que pudiera ser casi 200 kilómetros. Estamos hablando que el punto crítico fueron 114, ¿sí? Aquí tampoco aparece 77, no aparece en nuestra gráfica. Creo que este río sí se debe de tener un poco más de cuidado. Estamos fuera de la gráfica. Aquí, como nos está mostrando, tenemos problemas en este río, ¿sí? Entonces, aunque inicia igual de 8, ¿sí? Bajó a 7, más sin embargo, está mucho tiempo lo que está sucediendo aquí. Bajó nada más este río, hay que considerarlo, ¿sí? Pues bien, de esta forma termino mi presentación, y pues les agradezco su atención y espero que les haya gustado y que les sirva. Muchas gracias, hasta pronto.